Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, a la audiencia en general. Bienvenidos a este momento en el cual el Eterno, el Dios en el cual creemos, ha destinado un mensaje para cada uno de quienes participaremos de esta emisión. Hemos sido traídos aquí por Él, aun cuando pareciera que fue por decisión propia. Es Él el que ha puesto en nosotros el ánimo de participar de esta emisión, porque hay algo para cada uno de nosotros. Hay algo que nos va a permitir al menos reflexionar qué está pasando con nuestra vida como creyentes. ¿Cómo está la relación, nuestra relación con Él, con nuestro Creador, con nuestro Padre Eterno? Entonces, mis hermanos, hoy es un día sumamente importante para cada uno de nosotros. Y bueno, hoy cerramos el tema que nos tiene ocupados desde hace 4 semanas. Una que por las fiestas de Rosh Hashanah, Yom Kippur, pues suspendimos, pero una semana solamente. Hoy se cierra y mi hermano, mi hermana, si no tienes todavía tu pluma, tu lápiz, tu hoja, si andas todavía ansioso o ansiosa, sosiégate y hazte, lleva contigo aquello que te permita tomar nota, porque hoy cerraremos con la instrucción acerca de cómo pelear por ti, cómo pelear por tu vida, cómo enfrentar a la lujuria, una mala inclinación, y en particular ha hecho objeto de su influencia al varón. Sin embargo, la mujer, les decía que poco a poco, por todo el contexto que hay en este momento, está siendo llevada también a ello. Y a veces por cuestiones que parecen muy ingenuas, pero que si se revisan a fondo, a la luz de lo que hoy se está recibiendo, de lo que se ha recibido en estas 4 semanas pasadas, entenderán la magnitud, lo delicado que es esas cosas que parecen inocentes. Hemos estado poniendo delante del creyente en particular, que conoce de la Escritura, que no se aborda de manera amplia y en detalle, tal y como lo ha instruido el Eterno para un servidor y para nuestra congregación en particular. Y déjame decirte que el hecho de que yo traiga ante ti cierta información que el Eterno ha dispuesto te sea dada, no agota el tema, no agota el tema. El tema tiene todavía recovecos, pero no es bajo el esfuerzo propio, es permitiendo que el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, obre en nosotros de tal manera que seamos llevados a esos aspectos, a esos el tema. Sería un tanto más largo de poder llevarte sobre distintos pasajes de los cuales habla la Escritura, para que tú entendieras a mayor profundidad, con bastante abundancia, pero no agotado, para que tú entres a la intimidad y a la comunión con el Eterno.
Y entonces seas llevado a tu situación y a tu relación especial que tienes con el Eterno. Porque Él te quiere bendecir. Él lo dice. Que cuando pone delante de ti la vida y la muerte, dice, bueno, elige la vida. Elige la bendición. No elijas lo contrario. Eso es lo que quiere Él para ti. Él anhela bendecirte. Pero hay condiciones para ello. ¿Y cuáles son las condiciones? Que escuchemos su voz, que escuchemos su palabra, que guardemos su palabra, que quiere decir que la pongamos por obra. Entonces, obediencia es algo necesario para poder ser bendecido. Y esto que te he traído trata de abonar, de agregar elementos de conocimiento y de entendimiento para que tú tengas obediencia plena. Porque necesitas conocer a quién es tu Dios. Necesitas saber cómo te ve Él. Cómo anhela que tú seas. Entonces, eso es lo que te está brindando aquí a través de estas enseñanzas, en el sentido de mostrarte. Porque maestro solamente uno, Yeshua. Entonces, es compartirte también lo que el Eterno ha brindado a Java y a un servidor en lo personal. Por la vía vivencial, muchas cosas, y contrastadas con la Escritura. Muchas veces, déjame te lo digo en estos términos, abofeteado por la Escritura, redarguido fuertemente por el Espíritu de Santidad. Y eso, mi hermano, mi hermana, es necesario también que ocurra contigo, que te des cuenta de que obstaculiza, que dificulta tu relación con el Eterno y que se refleja en tu vida. ¿De qué manera se refleja? En que no tienes la plenitud de las bendiciones. Tienes bendiciones, por supuesto. Me viene a mente hace poco, en esta semana pasada, me encontraba a un creyente y le pregunté, oye, ¿cómo estás? Bendecido. Sí, problemas con el cónyuge, etcétera. Entonces, sí hay bendición indudablemente, pero falta la plenitud de las bendiciones. Y eso es lo que se trata aquí, que saques todo eso que está estorbando y que está impidiendo que tú tengas esas bendiciones que el Padre tiene en sus manos para darte. Y este tema en particular es de suma importancia, porque es una de las contiendas más difíciles que tiene un varón, y que tiene también una mujer, pero un varón en particular. Y es una de las contiendas más largas que se tiene también como varón. Vencer a la lujuria, al deseo como lujuria, es algo muy, muy largo, difícil, en el que tienes que vencer tu mirada, en el que tienes que vencer el asalto de los pensamientos, en fin, sí. Y este es justamente, te decía en otros momentos, cuando tú logras vencer a este espíritu de lujuria, a esta mala inclinación de la carne, es el remedio que se tiene para la impureza sexual. Es el remedio general y además una prueba fundamental, porque cuando tú vences el espíritu de lujuria, puedes vencer cualquier otra tentación con relativa facilidad. Es una de las pruebas de carácter, vaya, más difícil, te decía. Y eso nos permite también incluso superar nuestros propios límites. Y algo sumamente importante, te dispone, mi hermano, mi hermana, para la revelación. La impureza sexual impide que haya revelación en tu vida, que haya esa palabra que te permita tener una dirección clara. Y ahorita te voy a demostrar, ¿sí?, bíblicamente, qué es lo que hace el Eterno
cuando te dominan, o no puedes dominar el deseo como lujuria. Y bueno, veíamos en un primer tema que la lujuria es deseo. Y veíamos cómo el deseo es bueno, o sea, es neutro. Y el lado bueno nos mostró Yeshua, cuando decía que él anhelaba, deseaba estar reunido con sus discípulos. Ese es el deseo bueno, cuando tú tienes el deseo de ir a la palabra, de estudiarla, de meditarla, el deseo de entrar a la oración, el deseo de entrar a la plegaria, el deseo de hacer el rezo, que no es malo, ya en otro momento se te explicará a qué me estoy refiriendo. O sea, esos son deseos buenos y son los deseos que el Eterno quiere para sus hijos. ¿Sí? Pero también está el lado negativo. Y del lado negativo vimos en un segundo tema como la lujuria es engaño. Es una promesa vacía, que fue lo que vimos en la emisión pasada. Entonces, nosotros necesitamos entender esto para poder enfrentar a este espíritu que de vencerlo, te reitero, mi hermano, puedes vencer muchas de las tentaciones que Satanás pone en este mundo para hacerte caer, porque Él es el tentador. Nuestro Padre Eterno no tienta, ¿eh? El tentador es Satanás. Y hace una y mil argucias, maquinaciones, acechanzas para hacernos caer. Y se sirve de los caldeos, ¿te acuerdas de aquel programa que también, también varios programas que hablamos acerca de esos espíritus inmundos? Bueno, que en su momento los caldeos fueron personas, vaya, físicas, pero híjole, personas no buenas precisamente. Y ya en el tiempo de Jesús los caldeos, metafóricamente, se refería a los espíritus inmundos. Inmundos, y Yeshua nos vino a mostrar todo ello. Pero, bueno, aquí vas a conocer cómo enfrentarte a todo esto, ¿sí? Entonces, el deseo, la lujuria como un deseo insano, vaya a ser, más bien el deseo como lujuria es engaño, es promesa vacía. ¿Y por qué la promesa vacía? Porque te pone ese anhelo de tener intimidad, vaya, ¿sí? Y la promesa es que quedas tú, que quedes satisfecho, sin embargo no es cierto. La lujuria no te va a permitir nunca la satisfacción, porque es justamente donde está la manera de mantenerte atado. Y te decía, bueno, ¿cómo se asemeja a los tiempos actuales que estamos viviendo, vaya, ¿sí? Que justamente algo que caracteriza a nuestra sociedad, a la economía de mercado, es satisfacer temporal y parcialmente tus deseos. Pero lo satisfaces y quieres otra cosa más, vaya. Nunca estarás completamente satisfecho. Y de ahí se viene una serie de situaciones que derivan en problemas diversos, vaya. El día de hoy vamos a entrar a el tercer y último tema. El deseo como lujuria es muerte. Es engaño. Ya te lo mostré porque es engaño. Es promesa vacía. También te lo demostré porque es promesa vacía. Ahora te voy a demostrar el deseo como lujuria lleva a la muerte. Y mira, tiene que ver esto con la concupiscencia. En el Nuevo Testamento se define a la lujuria como muerte, ¿sí? Deseo, engaño y muerte. Y Santiago nos lo dice en el capítulo 1, en los versículos 14 y 15. Ahí nos señala esto, cuando habla justamente de que uno es tentado. Y mira, te lo leo. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia es el pecado.
y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La lujuria, el deseo como lujuria, tiene que ver con la concupiscencia, tiene que ver con los deseos de nuestra carne. Tenemos nosotros que saber esto, vaya, porque nuestro caminar en este mundo reclama que no nos movamos, no vivamos en la carne, sino que vivamos en el Espíritu. Y bueno, te ponía como también en este pasaje de Proverbios, como aquel joven, aquel mozo ingenuo, vaya, inmaduro, ¿sí?, es llevado justamente a la muerte. Y estaba, dice, ven, en el versículo 28, ven, dice, nos saciaremos de cariños hasta la mañana. Se lo dice la ramera, vaya, nos regocijaremos con amores. En el capítulo 18, perdón, en el versículo 18. Y luego, en el 21 dice, lo desvía con su gran maestría. O sea, diestra para la seducción, ¿sí? Con su salamería de sus labios lo impulsa, hablándole al oído, hablándole cerca, la seducción. Él va detrás de ella de repente, como un toro al degüello entra. ¿Qué significa esto? Muerte. Y ya te advertía cómo en estos pasajes, si bien hablan de una mujer, de una ramera, realmente en términos espirituales, en términos metafóricos también te está hablando del espíritu de lujuria, de la mala inclinación de nuestra carne. Ya nuestro maestro nos lo decía, ¿de dónde salen esos malos deseos? De nuestro corazón. ¿Y qué dice? El corazón es engañoso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este muchacho? Pues justamente va directo a la muerte, va al matadero. O sea, un toro cuando va al degüello, justamente va a la muerte, va al matadero. Por eso, nuestro apóstol Saulo, Pablo, nos dice en Romanos 8, 12 y 13, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí está nuevamente. ¿Por qué el deseo como lujuria es muerte? ¿Y por qué tiene que ver con la concupiscencia? Y la concupiscencia son los deseos insanos, indebidos, contra la justicia del Eterno, ¿sí? Entonces, cuando una persona comete adulterio, cuando fornica, cuando tiene relaciones impuras, comienza su proceso de muerte. Y ya sabes, ¿a poco? Sí, sí, comienza espiritualmente. Sí, porque el pecado, la paga del pecado es muerte, vaya. Sí, y es muerte espiritual primeramente. Su espíritu comienza a marchitarse. Y la fuerza que te dio Yeshua, siendo creyente, esa fuerza que nos dio con su sacrificio, con la que nos unió al Padre, nos reconcilió con el Padre, empieza a disminuir, empieza a secarse. Y es así que cuando una persona comienza a morir de esta manera espiritualmente, hay síntomas en los cuales podemos verlo. ¿Cuáles son? No tiene ganas para ir a la congregación. Las ganas de ir a congregarse van disminuyendo. También los momentos de oración se van alargando el tiempo entre uno y otro, van escaseando también los momentos en los que se entra a orar. Van escaseando los momentos de diálogo con el Eterno, la plegaria. Esto que Yeshua conocía como Hitbodedut. O sea, también ocurre con que
el ánimo por compartir la palabra, también pasa algo semejante. Va disminuyendo. Los dones y talentos que el Eterno ha dado a esa persona que ha caído en adulterio, en fornicación, en relaciones impuras, y por cierto no se ha arrepentido, porque recordemos que fue lo que vino a enseñarnos Yeshua, que hiciéramos arrepentimiento. Entonces ocurre eso que te estoy señalando. Entonces esos dones, esos talentos que Dios nos dio van atrofiándose. Ahí están, sí. Pero el propósito también que nos da el Eterno para nuestra vida aquí en la tierra también se ve afectado. El interés por Él también disminuye. También disminuye el deseo por servir, el deseo por cumplir con el ministerio llamado. Después de que ocurre esto, poco a poco, entonces viene otro aspecto también de la persona que va enfermando, va muriendo. Y es el alma. También daña el alma. Va a dañar las emociones, va a dañar la voluntad. El proceso va primero entonces de lo espiritual, luego a lo mental, al físico. Mira, cuando daña el alma también este pecado, vaya, esta transgresión, la conciencia, de tal manera que poco a poco va diciendo, pues no pasa nada. Y ese no pasa nada. Y es más, bueno, hasta la misma mala inclinación, el mismo Satanás induce pensamientos, te dicen, hombre, no pasa nada. ¿Sí? Esto no es pecado, incluso, vaya, te lo dice. En fin, hay una serie un abanico de situaciones en los cuales esto que te estoy diciendo aplica. ¿Y cómo llega a esa muerte física? No estoy haciendo la muerte plena, vaya, sí, sino cómo va el proceso que puede derivar justamente en el que se vaya a dormir. Mira, físicamente, ¿qué es lo que ocurre? Las enfermedades de transmisión sexual. Fíjate, espíritu, alma, el alma se cauteriza a la conciencia y entonces no paras. Entonces viene potencialmente sida, gonorrea, chancro, papiloma humano, etcétera. Y son incluso, vaya, las parafilias que van enfermando también la carne, etcétera, vaya, así, en fin, una serie de cuestiones que es necesario que tú estés consciente. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso del SIDA. El SIDA marca a la persona de por vida, incluso llevándola justamente a la muerte física, ir a dormir, incluso muriendo antes de sus días, antes de los días que el Eterno tenía previsto para esa persona. Ahora, ¿cómo podemos liberarnos de esos inmundos? ¿Cómo librarse de este espíritu de la lujuria? ¿Cómo evitar caer? Bueno, liberación, discipulado. Discipulado, liberación. Son dos aspectos necesarios para que podamos enfrentar este inmundo, que te digo, es un proceso que se lleva su tiempo, no es de la noche a la mañana. Es un espíritu que te brinda batalla férrea. Entonces necesitamos estar, si realmente quieres tú tener la salvación y la vida eterna y las bendiciones que promete Yeshua al dejar todo por Él aquí en la tierra, entonces tienes que estar pegadito a tu congregación. Tienes que atender principalmente la voz de tu pastor, pero Yeshua, para que sus palabras estén en ti, ¿sí? Y tú en Él. Es imprescindible que asistas tú a exponerte constantemente a la palabra en tu congregación para que te fortalezcas. ¿Por qué? Porque justamente una oveja se fortalece en el redil.
está protegida, está cercada, hay un cerco espiritual. Sin embargo, una oveja desprovista de elemento espiritual, fuera en el mundo le esperan justamente los lobos, los caldeos, los espíritus que solo esperan una puerta abierta para incidir en la vida de un creyente, de una oveja. Y bueno, ¿cuántas veces pensamos en nuestra ceguera espiritual que salirnos del redil no pasa nada, que estaremos bien? Pero ya te he comentado cómo gradualmente viene la muerte espiritual. Se enfría la persona, pierde el interés, el amor por las cosas del Eterno. Entonces, esto requiere liberación. Y mira, ya te decía en otros programas cómo la mejor manera de liberarte es por la vía de la instrucción, es por la vía del conocimiento, es por la vía del entendimiento. Y es algo que, te reitero, en un reconocimiento a nuestro Padre Eterno, a los jabaitas, se nos ha llevado por ese rumbo. Cada espacio que tenemos dentro de Java, cada espacio, déjame le pongo ese nombre, doctrinal, de instrucción, abona a nuestra liberación, ayuda en nuestra liberación. Tenemos, en un sentido amplio, constante discipulado, constante enseñanza, constante instrucción. De tal manera que entonces hay que ver qué pasa, ¿sí? Y ahí es donde entra la consejería, ¿sí? Es donde incluso hemos comentado en nuestro grupo de WhatsApp que es condición necesaria primero agotar la instrucción que se nos da en cada uno de esos espacios que menciono para optar por la consejería privada. Pues, ¿para qué saturamos a un pastor, en este caso a nuestro pastor, a Jesús Fernando Isaac? ¿Para qué lo saturamos con un trabajo que vienes a pedir consejería por un trabajo que no has hecho, vaya, ¿sí? Entonces es justamente eso, tenemos que agotar esa primera instancia, intentarlo, traer al menos la evidencia de que se intentó y entonces venir a recibir instrucción más puntual. Pero nada más venir a decir no lo hice, pues no, el consejo va a decir pues ve y hazla. ¿Qué esperas entonces? Vaya. Entonces, es algo que necesitamos entender nosotros, ¿sí? Y bajo ese proceso es como hemos sido gradualmente siendo liberados. Y luego entra el otro tipo de liberación, que encuentra un soporte importante en este proceso de discipulación que te estoy hablando, la oración de liberación. ¿Qué crees que hacemos los martes? Comentaba recientemente entre mi hermano Fernando, nuestro queridísimo pastor, vaya, acerca del proceso que hemos vivido en Java en la oración. Fíjate, pues Java cumple 4 años, ¿sí? Y en este proceso, los momentos de oración fueron cambiando primero de un momento de oración donde orábamos por nuestras necesidades particulares, personales. Se abría el contexto y había un cobijo espiritual, una cobertura espiritual, ¿sí? Que permitía, vaya, este tipo de oración. Y sigue existiendo. Sin embargo, el Eterno nos fue llevando gradualmente a un punto que no imaginas y que ni Fernando ni yo imaginábamos hace tiempo. A un nivel de guerra espiritual tremendo, en el que cada miembro de Java lleva consigo el arsenal y lleva también las formas de utilizar cada una de las armas que compone ese arsenal. Y se lo lleva en un sentido, déjame te lo pongo, teórico, pero también en un sentido práctico. Entonces, aquí se va aparejando la liberación que ocurre por la vía de la concienciación, por la vía de darse cuenta, por la vía de la conflictuación, de la vía del cuestionamiento, del redarguir del Espíritu Santo a través de la instrucción y donde uno se dispone, el que quiere, para el cambio.
Y luego viene la guerra en la oración, la guerra de liberación personal. Hemos peleado por nuestras generaciones, hemos peleado por nuestras finanzas y se van reflejando. Escuchar a los testimonios de mis hermanos los domingos. Uy, una delicia escuchar cómo la palabra, esa palabra que escuchamos, esa palabra que cumple con el esquema de que la fe es por el oír por la palabra de Dios, se concreta en la vida de los creyentes, de manera distinta en cada uno, a la manera de Dios, no como uno quisiera. Entonces, se requiere discipulado, se requiere ir aprendiendo a través del estudio de la palabra. Hay que empaparse de ella. Porque cuando hablamos de liberación, hablamos de sacar de la vida de las personas a los espíritus inmundos, a los caldeos. Y cuando hablamos de discipulado, hablamos de enseñanza. Y ante eso tiene que haber un maestro, un guía, alguien que muestre, que enseñe la palabra de la manera correcta. Bendito el Eterno que nosotros tenemos. Uno de la descendencia de Jacob, que es nuestro maestro terrenal. Entonces, en el caso de la liberación, se ministra liberación. Y se salen los espíritus inmundos de uno. Esos espíritus inmundos que han ganado campo a lo largo de nuestra vida, en distintas áreas de nuestra vida. Las obras que ha hecho Satanás en nuestra vida van siendo liberadas poco a poco. Vaya, un área muy sensible, el área de las finanzas. Hay hermanos que han visto milagros sorprendentes que no imaginas en verdad. Entonces, esto que tú estás escuchando, mi hermano, eso también es para ayudarte en la liberación. Esto es para que tú camines en tu proceso de liberación. Entonces, necesitas estar expuesto a este tipo de enseñanzas, de este tipo de instrucción. Pero la cuestión es que no debe de quedarse solamente en que lo oíste y ya, o tomaste algunas unas notas muy escuetas ahí. No, se trata de que lo lleves a la práctica. No hay otra manera. O sea, me acuerdo que el Eterno me puso, bueno, ya tienes un diagnóstico, como ocurre nosotros con Java. A partir de la instrucción, te ves a ti mismo en ese espejo que es la palabra, haces esa radiografía de ti mismo, esa ecosonografía con la escritura y tienes un diagnóstico de ti mismo. Luego se te da la receta. Tienes diagnóstico y tienes receta, tienes tratamiento. ¿Qué es lo que sigue? Que lo pongas por obra. Y esta es decisión de cada quien. Pero si tienes receta, tienes diagnóstico y no operas, pues simplemente no te vas a sanar, no vas a ser liberado. Entonces requiere que haya necesariamente el ejercicio de la palabra. Y eso habla de obediencia. Entonces, por eso es que se necesita estar constantemente expuesto a esto. Ahora, cuando ocurre la liberación, mira, hay algo que necesitamos entender. Salen espíritus inmundos, de cada uno de nosotros. Y esos inmundos dejan huecos en el interior de cada creyente. Esos inmundos aprovecharon lastimaduras que hubo a lo largo de tu vida y que hicieron grietas en tu corazón, vaya. Ahí entraron el resentimiento, el enojo, el rechazo, etcétera, etcétera, vaya, ¿sí? Ahí es justamente donde se anidan, donde entran a tu vida estos inmundos diversos, vaya, ¿sí? Bueno, cuando son expulsados, pues quedan huecos, quedan vacíos, vaya. Entonces tiene que llenarse inmediatamente de la palabra, porque si no hay el riesgo de que vuelvan y van a buscar más huecos en tu vida. Y mira, Yeshua, nuestro amado Maestro, nuestro amado Salvador, nos lo dijo muy claramente en Mateo 12, 43, 45. Ahí Él lo advierte. Por eso es preciosa su enseñanza, porque lo que vino a hacer Yeshua fue a mostrarnos la contienda espiritual que implica el ser hijo de Dios, el ser creyente, el caminar como discípulo de Él. Dice en el versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada.
Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Los espíritus inmundos no toleran los lugares secos. No es un lugar de reposo para ellos. Buscan el interior de las personas para vivir. Es ahí donde ellos se sienten cómodos. Entonces, lógicamente, van a querer volver al lugar de donde fueron expulsados. ¿Cuál es la manera de evitarlo? Que toda herida que dejaron vacía esté cubierta por la sangre de Yeshua, esté sanada por la sangre de Yeshua. Y eso implica tener su doctrina, que Él viva en nosotros y nosotros en Él. Entonces, cuando ocurre que ya esos huecos han sido llenados por la palabra, han sido sellados con la sangre de Yeshua, simplemente no encontrarán nada ahí, porque todo está sellado, todo está limpio, y tú estás cubierto con la sangre de Yeshua. Entonces, mi hermano, es necesario liberar la carne. Sí, es necesario liberar el alma, y esto es por la vía de exponerse a la Escritura. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos discipularnos para poder cambiar la forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de la vivencia de la palabra. Porque recordemos que nosotros también vinimos a este mundo para conocer y servir. Ahí necesitamos nosotros conocer al Eterno, la oferta que nos hace. Y es esto que te estoy diciendo. Instruirnos en Torah. En instrucción. Y bueno, por ahí te dirán, bueno, es que te están haciendo un coco wash. Sí, efectivamente. Es un lavado de cerebro, pero del bueno. Eso reclama entonces que tú estudies en tu casa, que leas las escrituras, que las memorices. A eso alude justamente, vaya así. Que cuando dice que grabemos en nuestro corazón las leyes, justamente es eso. Cuando dice también, habla de los mandamientos, habla de memorizarlos, de tenerlos siempre en la mente. Porque sabes que cuando venga el ataque, tú vas a utilizar, porque también te atacan, vas a utilizar la escritura justamente para decirle: Yahweh es mi pastor, nada me faltará, y sabes que, inmundo, te me vas de mi vida, porque aquí habita Yeshua, aquí habita el Espíritu de Santidad. Esa es la manera en que tú vas a enfrentarlo. Te lo estoy diciendo muy simple. Hay otros niveles más profundos de guerra espiritual. Los hemos vivido aquí. Entonces, mis hermanos, hay que hacer caso de lo que nos dice Pablo reiteradamente. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, tenemos cuerpo, y el cuerpo es carne, sí, ok, andamos en la carne, pero no vivimos bajo sus demandas, vaya, no vivimos según la carne. Porque cuando se anda en la carne, entonces hay necesidad de liberación. Y el discipulado justamente lo que hace es propiciar no andar en la carne. Entonces una persona liberada tiene que discipularse también, tiene que estar constantemente alimentándose, fortaleciéndose, cerrando puertas por la vía del entendimiento, la vía de la instrucción. Y es que hay tanto, mi hermano, hay tanto que conocer. Entonces, mis hermanos, ahora nos lleva a esta situación a entender que este deseo lujurioso, este deseo insano, es una fortaleza. Es algo que necesitamos vencer. Una fortaleza es un espíritu demoníaco, muy fuerte, muy poderoso, y la lujuria es uno de ellos. Una fortaleza es un espíritu de maldad. Se muestra a través de pensamientos recurrentes de pecado, o sea, son continuos, vaya así. Y luego esos pensamientos
te llevan a la acción, al pecado, se consuma el pecado. Pero también hay fortalezas buenas. Y Yahweh, Yeshua, su Hijo, son nuestras fortalezas. ¿Sí? Son nuestra roca, Yeshua es nuestra roca. En Él cimentamos nuestra vida y no en la arena. Entonces, justamente necesitamos nosotros vencer esta fortaleza, fortaleciéndonos en Yeshua. ¿Sí? Y mira, ya para cerrar, hay más cosas que decir en realidad, mi hermano. El tema no se agota, es que es extenso, y es profundo. Pero no quiero cerrar este tema sin haberte dado las soluciones para enfrentar a este espíritu de lujuria. Toma nota, mi hermano. Toma nota, mi hermana, para esto. Ahora, déjame hacer antes una acotación. Nadie te puede ayudar, varón, a enfrentar el espíritu de lujuria. Solo tú lo tienes que enfrentar. Es una contienda que te compete a ti. Fortalecido en Yeshua, fortalecido en nuestro Padre Eterno, ¿sí? Y permitiendo ser guiado por Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, por el Espíritu Santo. Entiéndelo, No busques hacia afuera. Es tu relación directa con el Eterno y con Yeshua. Y aquí van las soluciones. Lo primero que tienes que hacer es alejarte de todo lo que pueda provocar esa sensación de lujuria. Todo. Si en tu celular traes imágenes que provocan lujuria, hay que sacarlas. Hay que quitarlas de ahí. Si es el recuerdo de aquella dama con la que tuviste intimidad, fornicaste con ella y la traes ahí, simplemente deshazte de ello. Si te ha atrapado la pornografía, no se diga, sácalo de ahí también. Un espíritu que colabora con la lujuria. Entonces saca todo eso que tú te pueda llevar a imágenes que deriven justamente la necesidad de intimidad sexual insana, impura. Hay que cuidar la vista, mi hermano. Hay que cuidar la vista. Hay que cuidar qué es lo que vemos. ¿Sí? Por la calle, cuando vas, inevitablemente te vas a encontrar con tentaciones. ¿Sí? El mundo actualmente lleva a nuestras mujeres a que vistan de manera inconveniente en el sentido de provocar la lujuria, mostrando más allá del recato, enseñando más de lo que no debieran enseñar, porque la desnudez de una mujer es única y exclusivamente para su esposo, para su cónyuge. Y lo mismo ocurre con el varón. La desnudez del varón es para su esposa, para nadie más. Es para aquel varón o mujer que el Eterno hizo nacer en el momento preciso en que naciste tú, varón, o naciste tú, creyente, mujer creyente. Entonces necesitamos cuidar nuestra vista, ¿sí? Mira, en la mañana, por ahí almorzábamos mi esposa y yo en un restaurante. Y yo distraído, estaba con el celular contestando algunos mensajes. Y me dice, hace una expresión, cuando pasa alguien a mi lado, yo no vi. Y me dice, ay, pobre muchachita, mira. Le digo, ¿qué pasó? Le digo, dice, mira, cómo va vestida. Dice, o sea, prácticamente deja ver parte de su intimidad, vaya. Dice, se te hubieran ido los ojos. Le digo, ¿sabes qué, mi amor? Le digo, no, fíjate, ya no. Ya no.
porque he ido venciendo justamente a ese aspecto de la lujuria, el desviar la mirada. Y también me venía a la mente aquel relato que me hacía una persona que le preguntaba a su pastor: oye pastor, si yo miro la belleza de una mujer, ¿no pasa nada? Y el pastor le dijo: no pasa nada. ¿Sabes qué? Sí pasa. Porque justamente cuando tú miras la belleza de la mujer y no tienes la capacidad de poder aguantar el embate de la lujuria, vas a ceder, vas a ir a ver lo que no debes de ver. Por eso hay que tener cuidado también, aún en ese aspecto que parece permisivo y sumamente inocente. No, mira, los sabios judíos prefieren mejor no ver a la mujer para que no caer en esa tentación. Ahora, siguiente, ya llevas 2. Quitar todo lo que provoque lujuria en ti, imágenes, películas, música, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuidar tu vista, hacia dónde ves. Rezar los siguientes salmos, mi hermano. Reza los siguientes salmos. Anótalos, te los voy a decir. Salmo 16, Salmo 32, Salmo 41, Salmo 42, Salmo 59, Salmo 77, Salmo 90, Salmo 105, Salmo 137, Salmo 150. Aquí es donde te digo, mi hermano, que el rezo no es malo. Lo que vas a hacer con estos salmos es así, decirlos tal y como están, recitarlos. Pero que tu corazón vaya detrás de las palabras que tiene cada uno de esos salmos, para que esa palabra regrese a ti con poder, no regrese vacía. Ya tienes otra instrucción más. Siguiente, pedir ayuda al Creador. ¿Y dónde le vas a pedir ayuda? En tu plegaria. En ese momento de conversación íntima que tienes con el Eterno, a semejanza de que como cuando tú estás platicando con un cuate en el café, vaya así, degustando una taza de café tan rica y dialogando de una y otra cosa. Esa es la manera en que uno entra a la intimidad con el Eterno, y es una conversación con Él, de cuate a cuate. Haz de cuenta de esa manera. Entonces tienes otra instrucción más. Marido, tú, marido, necesitas rezar diariamente por la protección de tu mirada. Porque también cada mirada que trasgrede, también hay varios mandamientos que se afectan. Codicia, deseo lujurioso, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos nosotros también cuidar esa mirada como esposos. Y mi hermano también cumplir con el precepto de las relaciones conyugales. Es algo también que es necesario, vaya, que se tenga que hacer, ¿sí? Y cuando hay lujuria, lo que busca la lujuria es impedir justamente que se cumpla con este precepto señalado en la Escritura, ¿sí? Para que desvíes tu mirada en la calle y entonces busques otra persona en la cual satisfacer los deseos que supuestamente tu esposa no te satisface. Y es una contienda bien difícil, mi hermano. Y mira, estas son algunas de las más importantes instrucciones que el Eterno manda para ti. Porque hay algo que quiero advertirte finalmente ya para cerrar. Viene nuestro momento de oración y quiero dejar el espacio para que se prepare nuestro pastor. Mira, te quiero llevar a Romanos 1:21 y luego brincamos al 24 y hasta el 32, 24-32. Quiero enfatizarte algo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Ojo, habiendo conocido a Dios, se refiere a ti y se refiere a mí, mi hermano, No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
orgullo, desobediencia, vanagloria, etcétera, etcétera. Aquí brincamos al versículo 24. Por lo cual también Dios, ojo y escúchalo bien. Te lo digo lentamente. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Quiero pararme aquí para advertirte que hay un principio espiritual que ya te he platicado, con el cual nos supervisa el Eterno. Y este principio dice que serás llevado a donde quieres ir. Si quieres ir hacia lo bueno, el Eterno te va a llevar hacia lo bueno. Si, como en este caso, es hacia la maldad, simplemente el Eterno va a permitir y va a poner condiciones, o va a permitir condiciones, va a permitir que Satanás ponga delante de ti tentaciones que te lleven a más. Y es lo que está diciendo. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Los entregó a la inmundicia. Los entregó a Satanás, mi hermano. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Idolatría, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, nuevamente, los entregó a pasiones vergonzosas. Fíjate, nuevamente, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contranaturaleza, y de igual modo también a los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Serás llevado a donde quieres ir. Escúchalo, mi hermano. Te lo reitero, mira, es Romanos 1, versículo 21 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó nuevamente, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, nuevamente el Eterno te lleva, más bien permite que ocurra esto que te acabo yo de leer. ¿Y qué es lo que ocurre? Muerte. Dice, no solo las hacen, sino también que se complacen con los que las practican. O sea, te vas a juntar con aquellos que practican esto mismo, mi hermano. Entonces date cuenta, ¿sí? Serás llevado a donde quieres ir. Con esto cierro, mi hermano. Con esto cierro esta enseñanza. Y te digo, no se agota aquí, mi hermano. Disponte a escudriñar la Escritura. Disponte a estudiar, ¿sí? Nos vemos el próximo martes. Les habló Lucino Javier García Pesina. Shalom. Esperando que haya sido de construcción y edificación para tu vida, la fe del creyente. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Shalom.